Ministerios Ebenecer presenta La Divina Palabra Infalible, con el apóstol doctor Sergio Enríquez, un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, pues nuevamente a la carga, ¿verdad? Con este diluvio de palabra que el Señor ha traído durante este encierro, que pues yo creo que ha sido muy beneficioso para el alma de muchos, dentro de ellas la mía, ¿verdad? Aunque siempre tengo la oportunidad de deleitarme estudiando la palabra. Creo que en esta oportunidad se ha acrecentado por todas las cosas que nos han rodeado y por el enriquecimiento también que hemos tenido con muchos ministros. Recuérdense que esta semana seguimos en la temporada número 8 ahora viene la temporada número 9. ¡Aleluya! Del retiro. No sé si todavía va a ser un retiro de verano o de invierno, ¿verdad? Pues ya estar en el mes de mayo definitivamente tiene que ver esto. Bueno, en la enseñanza anterior estuvimos conversando. Yo quiero hacer un breve resumen. No quiero volver a pasarle todos los versículos porque entonces me pico y empiezo a hablar de lo mismo, ¿verdad? Pero sí debo de hacer un resumen para los que no tuvieron oportunidad de oír el tema anterior. Prácticamente hablamos de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso fue lo que hablamos. Básicamente, dentro de las cosas que tenemos que rescatar es que no debemos confundir lluvia temprana con lluvias tempranas, ni debemos de confundir lluvia tardía con lluvias tardías. La lluvia temprana pues es una sola y las lluvias son las que siguen a esa lluvia, pero que todavía son consideradas tempraneras, y en la Biblia así lo describe. Otra cosa que platicamos, dejamos ese punto, ¿verdad? No confundir el singular con el plural cuando se habla de lluvia temprana y lluvia tardía. La otra cuestión que conversamos, y que es la más importante, creo yo, es que cuando se habla de estas lluvias, está ampliamente documentado por la Biblia y por el Espíritu, desde luego, que esas lluvias se refieren a un derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia temprana es un derramamiento del Espíritu Santo y la lluvia tardía es otro derramamiento del Espíritu Santo. En la primera parte de la lluvia temprana quedamos de que para sembrar la semilla se necesita lluvia temprana. Y la semilla era Cristo. Según la Biblia, Él es el sembrador, pero también es la semilla. Entonces, para que esa semilla pudiera ser sembrada, tuvo que venir la manifestación, la actuación de Dios, el Espíritu Santo. Entonces fue un derramamiento. Y posteriormente cayó también, descendió sobre la iglesia, sobre los 120, el Espíritu Santo. Esa es la lluvia temprana. La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo. Según Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 13, y según el libro de Hebreos también, es el derramamiento del Espíritu Santo, pero es el Espíritu de gracia. Sin esa gracia no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos diciendo es que las dos lluvias, temprana y tardía, es el derramamiento del Espíritu Santo en diferentes facetas y en diferentes tiempos, y que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Eso lo sabía hasta Sansón, que no andaba muy bien, ¿verdad usted? Y que le dijo, cuando abrió su corazón, dijo: si me sucede esto, el Espíritu de Dios se apartará de mí y seré como los demás mortales. Eso hasta Sansón, ¿sabe? Que cuando el Espíritu de Dios se aparta de uno, está bloqueado para siempre. Esa es una de las causas que le aconteció también a Saúl, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Eso lo vio David. Y por eso cuando David pecó,
En el Salmo 51, cuando él se está arrepintiendo, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, tenemos que puntualizar que por el Espíritu es que se hace todo. Claro que nosotros podríamos en algún momento imitar cosas que hizo el Espíritu, lo cual no es correcto, no es conveniente. Es una usurpación que lo puede conducir a uno a la muerte. Incluso, y recuérdese usted, y por eso es aborrecible cuando alguien está tratando de manipular con lágrimas de Hollywood en un programa. Ahora, si el Señor lo toca y se pone a llorar, pues esos son otros 20 pesos. Pero si está tratando de manipular con medios puramente humanos, por eso yo me opongo a que todas las cosas humanas y artísticas sean utilizadas para mover el alma de los hermanos. Quien debe de mover es el espíritu humano, y al espíritu humano lo tiene que mover el Espíritu Santo. Si no, todo lo demás es pues un ejercicio psicológico, manejo de masas y todo lo que usted quiera, pero no es la unción del Espíritu Santo. Eso debe de ser, lo debemos de tener bien enraizado en nuestro corazón. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay nada. Entonces, en el principio, la lluvia temprana, Espíritu Santo; en el final, la lluvia tardía, el Espíritu Santo nos prepara para que nos podamos ir. Nadie puede decir que se va a ir en el arrebatamiento hasta el trono de Dios si por su propio beneficio, por sus grandes sacrificios que pueda hacer. No. Tiene que ser la llenura del Espíritu Santo. Si el Espíritu es el que ayuda a todo. El Señor anda buscando, por ejemplo, adoradores en espíritu y en verdad. Zacarías capítulo 12 dice que en la lluvia tardía el Señor va a derramar un espíritu de gracia y también de súplica. Y esto me conduce a pensar en otra situación. Nosotros no sabemos orar como conviene, dice la Biblia, pero el Espíritu intercede por nosotros y con gemidos indecibles. Entonces, aún la oración, la adoración y nuestra comunión tiene que ser, aunque forma parte de nuestro cuerpo y de nuestra alma, tiene que ser motivada por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Entonces, esas son las dos lluvias. Una va a representar también entonces la segunda venida del Señor Jesucristo, que ya hemos explicado abundantemente que tiene varias facetas que empiezan en la venida secreta, la manifestación del Señor a su novia, a su iglesia, el arrebatamiento, empieza la gran tribulación y después la segunda venida del Señor Jesucristo. Ok, eso lo hemos más o menos explicado. Básicamente, me he tomado unos 8 minutos para resumir lo que dijimos en el servicio anterior. Ahora yo quisiera continuar conversando con usted en esta temática, pero le quiero plantear lo que yo le llamaría las lluvias intermedias. Pero intermedias ¿a partir de qué, verdad usted? Recuérdese que le dije que iban a ver en la Biblia, íbamos a encontrar 12 lluvias. Están aquí, yo se las voy a poner para que usted, si quiere, las pueda fotografiar o apuntar y después estudiar. Tenemos el número 1, que sería Geshem, y ahí están los números, ¿verdad? Goshem, Serem, Tal, Yoré, Yará, Moré, Matar, Malkosh, Sagriid, Rabiib y Sair. Estas son 12 lluvias. Dentro de estas lluvias vamos a encontrar a la lluvia temprana, que ya le dije en singular, y a la lluvia tardía, aquí. Pero también vamos a encontrar a las lluvias tempranas y a las lluvias tardías. Pero quitando las dos lluvias que ya más o menos explicamos, nos quedarían 10 lluvias que tenemos que explicar. En base a esto, yo le llamo a esas 10 que están entre la primera y la última, le llamo lluvias intermedias. Y que no necesariamente es en una cronología que van a suceder, pero que tienen que suceder en nosotros para prepararnos. La tierra sin lluvia no
pues no es buena. Es una maldición cuando no hay lluvia. Ahorita vamos a hablar de eso un momentito. Pero miremos entonces, quiero hablarle de la lluvia Geshem, que usted la puede buscar en sus herramientas bíblicas con el número de la Strong Concordance 1653. Esta aparece acá en Génesis capítulo 7, versículo 12. Y cayó la lluvia Geshem, ¿verdad? Geshem. Aquí no es ni Moré, ni Matar, ni Malcosh, ni ninguna de las que ya vimos. Y cayó la lluvia Geshem sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ok, mire, déjenme conversar un poquitito acerca de esto. El Señor permite que vengan lluvias, y quiero repetir esto: cuando no hay lluvia es una maldición. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. Digamos, en Isaías, cuando está el cántico, dice: cantaré por mi amado el cántico de mi amado tenía una viña en una ladera y la plantó con vides escogidas y la acabó, le puso un lagar y le puso muros y toda la cosa, y esperaba que diera uvas buenas, pero dio fruto silvestre. Y entonces ahora juzgad, moradores de Jerusalén, entre mi viña y yo, ¿qué más tenía que hacer? Entonces la culpa es de la viña, y entonces hay una sentencia: le voy a mandar a las nubes que ya no derramen lluvia sobre ella. Entonces, si no cae la lluvia, estamos hablando en sentido espiritual, es una maldición, es una maldición. Dentro de estas cosas que tenemos que analizar también, vemos a 5 antiministerios. Es decir, son falsos apóstoles, son falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros, ¿verdad? Mucha gente tilda de falso a cualquiera, pero tiene que tener señales para ser verdadero, y tiene que tener unas señales de que son falsos. ¿Dónde están esos 5 antiministerios? Están enseñados en toda la Biblia, pero en el libro de Judas se habla y dice que estos son nubes sin agua. Nubes sin agua, estrellas errantes, olas furiosas del mar que espuman su propia vergüenza, árboles otoñales 2 veces muertos y desarraigados, y trampas, hoyos en donde cae la gente. Esos serían maestros. Pero lo que yo quería decirle es que el antiministerio apostólico es una nube sin agua, nube sin agua. Entonces imagínese por favor una nube que no tiene la carga de agua, es movida por el viento. Y la Biblia nos narra que los vientos se pueden asociar a los vientos doctrinales. Entonces un falso apóstol no va a tener la doctrina, porque es que mire, la doctrina la da Dios, el agua la da Dios, Dios da la lluvia. Entonces si Dios llama a alguien, Dios le va a dar. Si no, no es lo que él cree que es o que dice que es. Y entonces, como no tiene peso doctrinal, cuando viene un viento de doctrina soplando por aquí, se mueve la nube y se va por ese lado. Viene otro viento de doctrina por allá, se mueve la nube y se va para allá. Y así pasa, pero la Biblia dice claramente acerca, por ejemplo, en un versículo dice acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión en torno a Él: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestra manera de pensar. Entonces tiene que haber un cimiento doctrinal para aquel que dice que es apóstol. Entonces es una nube que está cubriendo, pero solo cubre pasajeramente, porque no se queda establecida. Le sopla el viento y se va. Le ponen una estrategia nueva, que ahora los encuentros, que ahora los beteles, que ahora los penieles, que ahora hay que hacer tal cosa, que ahora hay que hacer tal otra. Y se va moviendo ahí, se va moviendo para allá y se va moviendo para allá. Y le dicen de apodo chimenea, porque chimenea para allá, chimenea para acá, chimenea para allá, chimenea para acá. ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene la consistencia de una doctrina genuina apostólica para estar firme, basado en la palabra y en el Espíritu. Entonces, eso lo determina. De los otros 4 ministerios no quiero hablar en este momento de los antiministerios, ¿verdad? Solo quería hacer esta referencia. Entonces ahora
viene el Señor e inmediatamente después de que vino la lluvia temprana, y vamos a venir a ver las lluvias tempranas, pues por eso le dije que no era cronológico, sino que, es más, yo lo quise ordenar por números de referencia de las Strong Concordas, empezando por el 1400 tanto y terminando por el 8000 y pico, para poderlo ordenar. Así que no es cronológico, lo único que es cronológico es la lluvia temprana, la lluvia tardía. Gloria a Dios. Entonces, ahora miramos que cayó lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Esta lluvia cayó, y aquí yo quiero hacerle ver a usted, si me permite, en el siguiente versículo, Génesis capítulo 6, versículo 13, un capítulo antes, ¿verdad? Porque 7:12 es cuando cayó la lluvia, y 6:13 es cuando Dios le habla a Noé y le dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Aquí quiero parar nuevamente a esto que le quiero conversar. Mire pues, en primer lugar, usted sabe que hasta esa época no había llovido nunca sobre la faz de la tierra. La lluvia no había venido sobre la faz de la tierra. Eso lo describe en Génesis capítulo 2. En ese tiempo lo que sucedía era que salía un vapor de la tierra y así se mojaba toda la tierra para que pudiera germinar con todas las plantas y toda la situación, ¿verdad? El ciclo de vida de las plantas y también de los animales, que dependemos unos de otros, ¿verdad? Es un círculo incluso de alimentación. Entonces, Dios no le dijo a Noé de primas a primeras que iba a caer agua del cielo. En el capítulo 6, si usted lo lee detenidamente, Dios solo le dijo que iba a traer una inundación de aguas, pero no le dijo que iba a caer del cielo. Y le dijo, como va a venir una inundación de aguas, porque una inundación de aguas puede salir en ese tiempo también de otros lugares. Puede ser que saliera un río, puede ser que, no sé, pero no le dijo que iba a llover. Eso se lo dijo hasta después. Se lo dijo creo que 7 días antes, cuando él ya tenía hecha el arca. Pero el punto que yo quiero hacerle ver en esto que le estoy refiriendo es que Dios le va diciendo a uno las cosas conforme va pasando el tiempo. Dios no le da a uno la revelación de una vez completa. Sino, eso es lo que le dijo a Abraham. Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, todo, a una tierra que yo te diré. Tú sal ahorita y en el camino te digo. Abraham, ¿sabes qué? Ofréceme a tu hijo que amas, a Isaac, al único que tienes, en uno de los montes que yo te diré. Empieza a caminar y en el camino te digo. Entonces, la vida por fe es que uno oye la voz de Dios y empieza a caminar. Y en el camino Dios le da dando las instrucciones, porque en eso lo va ejercitando en la fe a uno, pero también en la obediencia y en la dependencia de Él. Nosotros dependiendo de Él. También se lo dijo a Pablo, cuando Pablo Pablo tuvo esa gran experiencia camino a Damasco, y ciego como estaba, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está Superman mezclado con Flash. Entonces le dijo el Señor, no, vete a Damasco, ahí se te dirá. Entonces hay cosas que no le dicen a uno de una vez. Esa es una de las cuestiones de la lluvia, el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que los que son nacidos del Espíritu son como el viento, ¿verdad? Que se mueven pero no saben a dónde van, porque el viento es el que los está orientando, guiando. Eso es lo que se mira en el río de Ezequiel, que la cuarta faceta de madurez ya es que el tipo que se metió en el río de Ezequiel flota. ¿Y cómo puede flotar? A donde lo lleve el agua. Ok, esa es una cosa. La otra cuestión que yo quiero hacerle ver a usted acá
es que Dios quiere ponerle fin a toda carne. Y la causa por la que va a venir ese diluvio es porque hay mucha violencia. Entonces, en el contexto, cuando usted lee el capítulo 6 y el capítulo 7, incluso hasta el 9, porque ahí se describe todo lo que sucedió en el diluvio, del 6 al 9. Son 3 capítulos nada más, son fáciles de leerse en una noche y acercándole la lupa. Se va a dar cuenta que el Señor le dice a Noé lo siguiente: voy a matar toda carne en donde haya espíritu de vida. Eso es impresionante, porque entonces esto lo tenemos que analizar bajo la perspectiva de que nosotros ya tenemos espíritu de vida. Tú eres cristiano, tienes espíritu de vida. Tú no estás muerto. Estabas muerto en tus delitos y pecados, dice Efesios 2, pero ya no estás muerto. ¿Por qué no estás muerto? Porque cuando abriste tu corazón a Cristo, Él entró y vivificó tu espíritu. Entonces ahora tú tienes dentro de ti un espíritu de vida. Tienes espíritu de vida. Pero desafortunadamente tienes carne. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a hacer esta lluvia intermedia llamada Geshem? Que lo que va a venir a hacer es que va a matar la carne de todo aquel que tiene espíritu de vida. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Viene una lluvia para matarle la carnalidad a los cristianos. Pero si partimos de la premisa que con anterioridad estuvimos exponiendo, que la lluvia primera y la lluvia postrera son derramamientos del Espíritu Santo, entonces este diluvio tiene que ser un diluvio de palabra, un diluvio de Espíritu Santo, que va a venir para matar la carne. No se va a poder matar la carne de otra manera. Esto lo tenemos que puntualizar. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad en cuanto a esto y tenemos que ponernos delante del Señor suplicantes de que Él nos ayude a dejar las cosas que nosotros no podemos dejar. Entonces, diríamos entonces que esto se dividiría en dos facetas. Número 1, la lluvia que termina la violencia. Esta es una lluvia, la Geshem, es una lluvia que termina con la violencia, la termina. Eso tenemos que explicar, ¿qué es violencia? Porque la gente tiene una mala interpretación de lo que es violencia, pero eso todavía no. Lo vamos a hacer más adelante. La otra cosa es que la lluvia, esta Geshem, es la lluvia que mata la carne. Es la lluvia anticarne. Ya se sembró la semilla del sembrador, la preciosa semilla con la lluvia temprana, y vamos hacia la lluvia postrera o tardía, pero dentro de ella tiene que haber una lluvia que mate la carne. ¿Cuál es esa? La Geshem. ¿Cuál es esa? La del diluvio. Se murió toda la carne que había, en donde había espíritu de vida. Ahora, tomemos este versículo, este pensamiento, llevémoslo al Nuevo Testamento y miremos qué es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, esa carne es la que tiene que morir, ¿verdad? Habréis de morir. Repito, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la primera lluvia era un derramamiento del Espíritu Santo. La última lluvia es un derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando vemos acá, para matar la carne, que es la lluvia Geshem, es un derramamiento del Espíritu Santo. No hay para dónde. Aquí lo dice, porque si vivís conforme a la carne, entonces vas a morir. Pero si por el Espíritu, por la lluvia Geshem, por el derramamiento del agua, haces morir la carne en donde hay espíritu de vida, entonces viviréis. Entonces,
esto otra vez, hermano amado, bendito, yo quiero decirle a usted lo siguiente: nosotros tenemos que anhelar con todas las fuerzas de nuestro corazón, y créamelo, tenemos que anhelar ser llenos del Espíritu Santo. El problema que tenemos es que muchos han pensado que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas y quedarse ahí. Y después se ponen a hablar mentiras después de haber hablado en lenguas. Y yo no digo que su bautismo en el Espíritu Santo haya sido falso. No, no, no. Lo que pasa es que eso era parte de las lluvias primeras. Pero ahora tiene que venir una llenura del Espíritu Santo que nos conduce a hacer morir la carne. Le voy a poner por lo menos unos 15 ejemplos así, pero rapidito, porque si no nos va a dar tiempo de nada. Pero fíjese usted, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Yo quiero enfatizar esto. Por favor, la llenura del Espíritu Santo no es únicamente para hablar en lenguas, aunque sí nos hace hablar en lenguas. La llenura del Espíritu Santo no es para andar botando gente cuando uno ora por ellos. Y si no se caen, los empujamos. No, no es para eso. Aunque en algunos momentos, cuando hay una presencia especial, específica de Dios sobre algún hermano, puede ser que no soporte la presencia del Señor y se caiga. Eso le pasó a Juan cuando vio al Señor. Eso le pasó a Daniel cuando vio al ángel Gabriel. Eso le pasó a los que querían apresar al Señor cuando Él les dijo: yo soy. Se cayeron ante la majestuosa voz del Señor, imponente, ¿verdad? Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros andemos votando gente para demostrar que somos llenos del Espíritu Santo y que tenemos poder. Y a ver, fílmelo aquí, y usted, hermano servidor y hermana servidora, se ponen detrás del hermano para que cuando se vaya a caer lo agarren, ¿verdad? Y si les tocó un gordito, ya se los llevó el río, ¿verdad? Ok, se van con todo eso es una emulación, es una imitación muchas veces, y eso no sirve para eso. El Espíritu Santo viene en esta lluvia Geshem, en este diluvio, a matar la carne. Ahora miremos que la carne, aquí ya lo establecimos con Romanos capítulo 8, verso 13, yo no me lo estoy inventando. Ahora miremos Gálatas. Le voy a leer 3 versículos. Los resumí aquí del versículo 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne, estas que tienen que morir, esas son las obras que tienen que morir con la lluvia Geshem, son evidentes, las cuales son, y esto a veces lo leemos así rápido, a que se termine ese versículo para seguir leyendo y de decir: ya leí la Biblia en un año. No se trata de leer la Biblia en un año, se trata de leer la Biblia durante toda la vida, irla entendiendo conforme va pasando el tiempo. Pero yo no puedo admitir que la gente eleve a otros a una categoría de superhombres espirituales porque se lee la Biblia 3 veces al año. No, hombre, si lo que tenemos que hacer es leerla durante toda nuestra vida y encontrarnos con cosas tan evidentes como esas. Así que lo vamos a leer despacio. Evidentes son. ¿Cuáles son? Inmoralidad. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, entonces platiquemos, ¿verdad? Ustedes, esto se pone serio. Entonces el diluvio, la lluvia Geshem, viene a matar toda la carne en donde hay espíritu de vida. Entonces tiene que matar, ese diluvio tiene que matar las obras de la carne que aparecen en Gálatas 5:19. Aquí tenemos que analizar varias cosas.
que aquí le está hablando a salvos. Porque el salvo ya se salvó en la lluvia temprana, con la semilla que cayó a tierra y germinó. Ahí ya se salvó. Ahora está cayendo una lluvia intermedia, que es la Geshem. Esa que empiece a caer en nosotros nos tiene que quitar estas 15 cosas que aparecen acá. Se tiene que llevar todo eso, pero lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Pero ahorita lo vamos a acercar un poquitito a la lupa, no mucho, no se preocupe. Pero lo que sí le quiero decir es que mire acá cómo dice, los que practican, al final, ¿verdad? Al final, digamos aquí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, antes de entrar a decir qué son las obras de la carne, no frutos de la carne, como dicen algunos, porque la carne no tiene frutos. La carne tiene obras de la carne. Los frutos son del Espíritu. Frutos del Espíritu, obras de la carne. Frutos del Espíritu, obras de la carne. Ok. Entonces, note usted que no dice acá, por favor, póngale mucha atención, no dice los que hacen tales cosas. Ni dice tampoco no entrarán en el reino de Dios. Ah, no, esto lo tenemos que conversar. Aquí no dice que los que lo hacen, sino que los que practican. Y yo ya le puse un ejemplo y se lo vuelvo a poner una vez más. Y se lo puse el ejemplo para diferenciar entre hacer y practicar. Le puse el ejemplo del toque de queda. ¿Se recuerda cuando el toque de queda estaba a las 4 de la tarde? A mucha gente no le daba tiempo. Ya cuando venían siendo las 3:30, la gente pegaba carreras, corría y llegaba a su casa jadeando. No vaya a ser que lo agarrara la policía, fuera a parar a la torre de tribunales, y lo que querían que era que estuviera aislado. Al contrario, había una gran aglomeración con otros que también habían tenido el mismo problema. Entonces corrieron, hicieron. Pero la diferencia con el que practica es el que se levantaba tempranito, se ponía sus tenis y todas sus cositas, esas que se ponen, y su pants, y salía, primero hacía sus ejercicios para calentar y después salía a correr, qué sé yo, media hora, 40 minutos, una hora, o si por distancia lo medía, 10 kilómetros, 5, 3, 2, lo que sea, pero ese practica, el otro hace. ¿Ok? Es una diferencia. Entonces aquí lo que está diciendo es que en algún momento, uno pudo haber realizado algo, hecho algo, pero no se volvió practicante de eso. Eso es lo que dice aquí, perdón, yo no estoy inventando. No se volvió practicante, se arrepintió, le puso un alto, hasta aquí, ¡pa! Eso es lo primero que tenemos que analizar. Lo segundo que tenemos que analizar, que también se lo subrayé, es que aquí dice que los que practican esto no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí tenemos que recordar una cosa que es básica. Según el libro de San Juan, capítulo 2, cuando están las bodas de Caná, ahí creyeron en el Señor sus discípulos, y luego viene el versículo 3, el capítulo 3, cuando llega aquel hombre religioso que era el maestro de Israel, y entonces le iba a hacer una pregunta al Señor, ya no se la terminó de hacer. Yo me imagino, pero es una imaginación mía, porque todos los que se le acercaban religiosos siempre le preguntaban lo mismo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y por lo que el Señor le dijo, yo creo que esa es la pregunta que le iba a hacer, pero no lo dejó que la hiciera. Le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario, Nicodemo, que te caiga la lluvia temprana para que mires el reino de Dios.
Si no naces de nuevo, Nicodemo, por mucha teología que tengas y seas el más estudioso de todo, lo vas a ver desde la perspectiva humana y no desde la óptica que yo quiero que tú lo veas, que es la mía. Y entonces, ¿sabes qué, Nick? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver. Entonces Nicodemo se le pone un poco agresivo al Señor, ¿verdad? Yo no sé si sarcásticamente le contestó qué fue o de veras tenía él esa duda, pero le dijo, ¿y cómo así? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre otra vez ahorita que ya soy viejo y volver a nacer? Entonces el Señor pues no se inmutó, pero le añadió un cachito más de revelación. Y le dijo, si no naces del agua, primero nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Si no naces de nuevo, no puedes ver. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. Ah, vaya. Pero ahora viene la tercera. La tercera es heredar. Ver el reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos, heredar en el reino de los cielos. Ahora, entonces eso quiere decir que la lluvia Geshem, que es una lluvia del Espíritu Santo también, porque ya lo leímos con anterioridad en Romanos, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si te cae un diluvio que va a matar toda la carne en donde hay espíritu de vida, entonces vas a vivir. Eso es esa es la explicación. Entonces, ¿para qué? Para que al matar todo esto puedas heredar en el reino de los cielos. Por favor, distingamos esto, hermanos. Y yo sé que algunos que no lo reciben, no lo entienden, sí lo entienden con su mente inteligente, pero no con su mente espiritual. Algunos tienen prejuicios y parámetros religiosos dados por años doctrinalmente en una cuestión que no está de acuerdo a la palabra y lo miran de otra manera. Pero aquí lo que está diciendo, no está diciendo que no van a ser salvos. Aquí lo que está diciendo es que no van a heredar. No es lo mismo. No es lo mismo. Aquí no está diciendo que no van a ser salvos. Es como cuando agarran aquel versículo de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y todos creen que Dios, el Señor, está diciendo ahí que es más fácil que pase ese camello por ahí a que un rico se salve. Lo siento mucho, eso no es lo que dice ahí. Dice entrar. Entonces, muchísima gente que es rica, no solo de dinero, sino que intelectualmente, o se sienten sin necesidad de nada, en algún momento pueden aceptar a Cristo, pero si siguen teniendo esa actitud de ricos como la iglesia de la Odisea, entonces no van a poder entrar. No van a poder entrar, ya son salvos, pero no van a poder entrar, mucho menos heredar. Entonces aquí lo que está diciendo es, para heredar tiene que venir la lluvia Geshem y te mata todas estas cosas. Aleluya, eso tiene que ser por el Espíritu Santo. Ahora miremos. Inmoralidad puso la Biblia de las Américas. Pero cuando nos vamos a investigar, y no lo voy a hacer con las 15 cosas de aquí, porque si no, no terminamos, pero por lo menos inmoralidad, lo quiero que lo chequemos de la siguiente manera. La Biblia en las Américas traduce inmoralidad. Sin embargo, la palabra griega original, ahí me faltó ponerle una L, la palabra griega original es moicheia. Y esa moicheia quiere decir adulterio. A ver, de una vez voy a corregir esto que no puse acá bien, que el Señor me ayude, perdone, solo para que usted esté tranquilo y yo también. Ahí está. Bueno, entonces, la Biblia de las Américas traduce inmoralidad. Sin embargo, la palabra griega original es moicheia, y eso significa literalmente adulterio. ¿Por qué la Biblia de las Américas puso como inmoralidad? Desde luego que el adulterio es una inmoralidad,
pero lo que debería haber puesto es adulterio. Es interesante porque la Biblia de las Américas también, cuando habla del divorcio, dice que solamente se puede divorciar la gente por causa de infidelidad, y la palabra original no es infidelidad, sino que es fornicación. Saber por qué lo puso así la Biblia de las Américas, ¿verdad? Pero eso lo podemos conversar después. Ese no hay problema. Ahora, fíjese pues, por eso yo quise acercarle el zoom a esta primera situación. ¿Sabe por qué? Porque cuando se habla de adulterio, todos dicen reprendo, yo jamás le he sido infiel. Bueno, perfecto, lo felicito, porque si usted está pensando de esa manera, quiere decir que ha conservado su pureza en cuanto a una de las situaciones que significa adulterio. Pero recuérdese que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces, al ser seres tripartitos, podríamos tener un adulterio en cualquiera de las tres cosas del ser integral. Le voy a leer un versículo para darme a entender con esto. Está aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en donde el Señor le dice, oh almas adúlteras. Fíjese que aquí en ese momentito no estamos hablando. No, ahí no estamos hablando de que te acostaste con otra mujer, si eres hombre, o también mujer, ¿va? Porque ahora, así como están las cosas, no es raro. Pero aquí le está hablando al alma, no al cuerpo. Y mire lo que le dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en el siguiente versículo, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Algunas versiones lo ponen un poco más amigable, este versículo 5 del capítulo 4 de Santiago, diciendo, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente para sí? Es decir, Dios, a ver, lo tenemos que poner de esta manera. Dios es un Dios celoso. Eso no lo digo yo, se lo dice la Biblia. Así dice la Biblia, yo Jehová soy un Dios celoso. Así dice la Biblia. Que visito la maldad de los que me aborrecen hasta su tercera y cuarta generación. Entonces, si aquí estamos hablando de un alma adúltera, aquí no, porque es que si solo leemos adulterio, entonces la gente dice, no, yo gracias a Dios siempre ahí con mi mujer nunca he tenido ningún problema, o la señora, no, yo también gracias a Dios, jamás, él ha sido, desde que lo conocí, me casé, sí, está bien, esa es una forma de fidelidad extraordinaria, te felicito, te mando un abrazo, pero no te me escapes, el alma puede ser adúltera y no necesariamente pensando en otra persona que no sea tu cónyuge. También, ¿verdad? Pero aquí dice claramente en el verso 4, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Entonces, si eres amigo del mundo, si eres amigo del mundo, ¿no será que es una obra de la carne que debe ser matada por la lluvia Geshem? ¿No será que deberías de llegar delante del Señor y decirle, Señor, la verdad es que a mí el mundo sí me atrae, Señor? Me atrae demasiado y me gusta todas las cosas del mundo y aquello por aquello. ¿Y estás adulterando? Yo veo que la iglesia del Señor Jesucristo, su novia preciosa, amada, que es la perla de gran precio, la escogida, y todo lo que usted le quiera decir de positivo, tiene que dejar algunas costumbres que son puramente mundanales. Y sobre todo,
cuando éstas tienen algún tinte religioso. Religioso. Y sigues costumbres del mundo. Nunca le has fallado a tu cónyuge, pero todos los días de muerto vas a dejarle un octavo de guaro al difunto que falleció hace 3, 4, 5, 6 años. Esa es una costumbre del mundo. ¿Verdad que se siente muy feo, verdad? Este tipo de enseñanza, pero ¿y qué quieres que yo haga? Que te diga, bravo, no hay problema, flexibilidad es lo que Dios quiere para tu vida. No, tienes que apartarte. Saliste de Egipto, ya no puedes tener a Egipto en tu corazón, porque los israelitas salieron de Egipto, pero anhelaban los ajos, las cebollas y tantas cosas que comían gratis, decían ellos. Está peor usted. Gratis la comían y los tenían esclavizados mañana, tarde y noche. No, pues ahorita que todavía estamos en mayo, ¿por qué no hablarte de la Navidad? Ya va hermano, otra vez a la Navidad. Es antinavideño. El Grinch le voy a decir, dígame como quiera, pero de todos modos no quiere decir que si usted sigue celebrando fiestas paganas, pues está en el mundo y es un alma adúltera. Yo no estoy diciendo que se perdió, yo no estoy diciendo que no vio el reino, ni siquiera le estoy diciendo que no entró. Lo que le estoy diciendo es que si no permite que la lluvia Geshem, que la llenó el Espíritu Santo, mate ese adulterio en su alma, no va a poder heredar. No va a poder heredar. Miren, nos podemos poner a discutir largo y tendido y usted me puede poner todos los ejemplos de esta última situación. No, que a todo el mundo le celebran cumpleaños. No, que ustedes también celebran tal cosa. No, que lo que quiera. Pero yo estoy hablando de usted que ese es un adulterio de su alma. Dura palabra es esta, hermano. Pero así hay un montón de costumbres que la misma iglesia entera se dejó llevar, no por la Biblia ni por ministros, sino por costumbres y por el mundo. Y eso tiene que morir. Entonces así también hay un adulterio espiritual y claro, un adulterio físico. Pero es que el físico es el que todos miramos superficial. Sí, ya sé lo que es un adúltero. Usted se mete ahí en el diccionario, en un browser, a buscar la palabra adulterio y le va a decir más o menos lo siguiente. Le va a decir, relación sexual entre dos personas que no están casadas y uno de ellos sí está casado con una tercera. O los dos, ¿eh? Más o menos así le va a decir el concepto. Porque todo se circunscribe al concepto carnal. Pero no le va a decir lo que dice Santiago 4:4. Aquí dice que el alma es adúltera también. Yo no me lo estoy inventando. Ahí lo dice Santiago, aléguese con él. ¿No sabéis que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Padre Santo. Entonces la lluvia Geshem, después de que vino la lluvia temprana, empieza a caer ese diluvio. Una lluvia 40 días con sus noches. Y mata eso. Pero Gálatas capítulo... Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Existirían 3 clases de adulterio entonces. El adulterio del espíritu, el adulterio del alma y el adulterio del cuerpo. ¿Verdad? Pero solo déjeme leerle, por eso le digo que estas cosas que dicen aquí, vamos a ver si esto lo puede cargar al final de cuentas. Déjeme plantearle nuevamente 5:19-21. Entonces, la lluvia Geshem va a matar las obras de la carne, que dice que son evidentes, y aquí pusieron inmoralidad, que ya dijimos que no es inmoralidad, sino que es adulterio, impureza, sensualidad, idolatría. Híjole, aquí no nos alcanza porque tengo solamente 30 segundos para finalizar este mensaje. Entonces, ¿cómo haría para explicar
pero impureza, tenemos que conversar de qué se trata. Y no sé si en el próximo capítulo de esta serie, las lluvias intermedias, lo vamos a poder hacer, porque me hacen falta varias lluvias que son bien importantes. Pero eso sí, es un choque en contra de la carne. Es un choque en contra de la carne. Y fíjese usted que la carne incluso puede tener motivaciones religiosas. Sí, Señor, las puede tener. Por ejemplo, la última palabra que usted lee ahí, orgía. Cuando va a averiguar cuál es el significado etimológico de esta palabra, se da cuenta que eso viene de una palabra griega y después se trasladó al latín y después a los idiomas vernáculos hasta llegar a nuestros tiempos, pero que inicialmente lo que quería decir eran fiestas místicas, de revelaciones, y que conforme fue pasando el tiempo llegaron a Roma y empezaron como fiestas místicas, pero terminaron en fiestas sexuales, a tal punto que el mismo Imperio Romano las tuvo que prohibir las orgías, pero que no es lo que nosotros nos imaginamos. Una orgía no es lo que nosotros nos imaginamos, aquí lo que dice la Biblia. Entonces, yo quiero concluir esta fase de esta temática diciéndole, amados hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No hay para dónde. Yo sé que Jesucristo salvó nuestra vida por su sacrificio, lo amamos, lo adoramos, es nuestro amor, pero no se te vaya a ocurrir desechar la función, sobre todo la persona y la función que hace el Espíritu Santo, o las funciones que hace el Espíritu Santo, porque no vas a pasar de ser un cristiano religioso mediocre. Pero si dejas que el Espíritu Santo fluya en ti y crees que siempre puede haber más y más y más, el Señor te va a ayudar y te va a perfeccionar. Vamos a dejarlo hasta aquí, y perdón que no pudimos analizar algunas otras cositas, que es idolatría, que es hechicería, todo eso. Lo vamos a ver primero Dios, aunque sea superficialmente, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, yo te doy muchas gracias por todo esto que tú estás haciendo en medio de nosotros, en medio de esta crisis que tú has permitido que venga sobre el mundo. Nosotros estamos llenos de gratitud porque has trabajado en nuestro corazón bendito a través de estos momentos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que has sanado a mucha gente y a aquellos que se han ido, de entre los nuestros que estaban preparados para partir también. En el nombre de Jesús, guárdanos a nosotros. Bendice a aquellos hermanos que, pues habiéndose alejado de la casa tuya, ahora regresan a esa casa del Padre. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos a nosotros a recibirlos. Aquellos que, Señor, pues no te conocían y tú estás abriendo sus ojos para que dejen entrar en su corazón al Hijo de Dios, permite que así sea, que sean vivificados sus espíritus, Señor, y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Señor bendito, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Deleites en el Señor. Es una bendición. Nos vemos en un ratito para seguir hablando de esto. Dios le bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.